Abramos nuestra Biblia en Mateo 28. Vamos a leer los versículos que conocemos como la Gran Comisión, del 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Cuando lo tengan o cuando esté aquí arriba, nos ponemos de pie. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a dar paso a nuestro hermano Villagrán, que tiene la palabra el día de hoy. Bien, ya estoy aquí. Pues ya es viernes. No sé si le pasa a usted, pero cuando llega viernes uno se siente bien contento porque vamos a ir a nuestro campo de trabajo. ¿Sí les gusta? Vamos a seguir trabajando, pero de manera diferente. Isaí, ¿dónde está Isaí? Ahí está. ¿Qué creen que Isaí? Me gusta ver siempre cuando Isaí va con su mochilita. A veces llega a la clase y dice: terminando la clase me voy. Bien contento ya, espera que llegue viernes para poder irse. Pero le aseguro que más alguna vez nos ha pasado que llega viernes y no queremos ir al campo. ¿Le ha pasado eso? ¿No? Qué bueno que no le ha pasado y que nunca le pase. Que nunca le pase. Nosotros hemos sido llamados al ministerio y la idea es servir al Señor todo el tiempo de nuestra vida, mientras nosotros tengamos la salud, servirle al Señor. Y ahí en Mateo 28, del 16 al 20, está el pasaje muy famoso, conocido como la Gran Comisión. Hace rato Eduardo mencionó así en voz alta ahí, cerquita de nosotros, la Gran Omisión. La Gran Omisión. La iglesia ha hecho caso omiso a esta gran tarea de la Gran Comisión. Le he puesto a esta reflexión la misión de Dios. La misión de Dios es nuestra misión. La misión de Dios es nuestra misión. Y sabe, este mandato, esta comisión de Dios se da en el contexto de la resurrección. Si usted nota los versículos del 1 al 15, Mateo el Evangelista expresa el evento de la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús es la piedra fundamental de nuestra fe. Debemos evangelizar, debemos compartir el evangelio, nos es impuesta necesidad, y sobre todo por el mensaje que damos a un Cristo resucitado. Entonces, la gran comisión, el contenido es el Cristo resucitado. Y en ese contexto se da este gran tema de la gran comisión. De hecho, la resurrección es el mayor de los milagros que ha sucedido en el universo. La tumba vacía y Cristo resucitado. Jesús mismo profetizó que iba a levantarse de entre los muertos. Los mismos enemigos de Jesús reconocen que Él resucitó de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Jesús es una prueba fundamental de nuestra fe. Los cristianos debemos evangelizar. Yo no sé si te acuerdas cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien. Me encanta ahora que estoy compartiendo con dos señoritas y un joven en la materia de antropología cultural. Ellos van en la carrera de misiones y todo se torna en misiones acá, y me encanta escucharles lo que Dios está haciendo con ellos, los planes que tienen, lo que han escuchado de otros.
me emociono y digo, Señor, gracias por llamarnos al ministerio y seguir saboreando el trabajo misionero, pero más de cerca. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú evangelizaste a alguien, que una persona se convirtió al evangelio porque tú y yo les presentamos el evangelio. A veces me atrevo a pensar que estamos llenándonos de conocimiento y es poca la experiencia llevada a la práctica de ese evangelio que estamos recibiendo, de esa teología que estamos recibiendo. Y eso sería muy triste. Nuestras iglesias crecen muy poco, dice el famoso Rick Warren en sus materiales. Mientras haya inconversos allá afuera, nuestra iglesia necesita seguir creciendo. Por lo tanto, necesitamos evangelizar, usar cualquier método. Miren, no hay problema si usted se sabe las 4 leyes espirituales, las 5 verdades vitales. No hay problema si usted conoce el método de evangelismo personal, evangelismo a fondo, ¿qué más? Evangelismo pionero, evangelismo explosivo, evangelismo global. Pues no importa, al final de cuentas, Dios no va a usar métodos, va a usar personas. Lo que queremos es que Dios te use a ti, me use a mí este fin de semana. Y podamos evangelizar a muchas personas para Cristo Jesús. A muchas personas para Cristo Jesús. Estando en el hospital uno ve tanta necesidad y buscando hacer contactos para ir a ver a más personas que no tienen a Jesús en su corazón. Y ves que hay muchas personas. Y después dices, tiempo hace falta. Tiempo hace falta para poder ir y visitar a otras personas. La misión de Dios es nuestra misión. Quiero que veamos a algunos todos que aparecen acá. Ahí en el versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad. Primer todo que aparece es ese toda potestad. De manera que la gran comisión se da en el contexto de la total autoridad de Dios. Cuando tú y yo vamos y evangelizamos, estamos compartiendo de Jesús, debes tomar en cuenta que la totalidad de la autoridad de Dios está en nosotros. Así es que no tengas temor, no tengas miedo de compartir a Jesús, ni qué vaya a suceder. Los resultados son de Jesús, pero tú y yo tenemos toda la autoridad. Toda autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos ese respaldo, esa cobertura. Un joven decía, pastor, si usted me da su cobertura, yo puedo ir a evangelizar a tal parte. Y yo me puse a reír y le digo, no te preocupes de mi cobertura. Si tienes a Jesús en tu corazón, me dice sí, eso es suficiente. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el respaldo, tienes la cobertura, tienes la autoridad para compartir a Jesús con otras personas. Ese es el primer todo. El segundo todo es todas las naciones, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Todas las naciones es nuestro campo. Dijera Juan Wesley que todo el planeta es territorio para poder predicar el evangelio. Todo el planeta es territorio para predicar el evangelio. Todo el mundo es mi parroquia, dijo él. Todo el mundo es mi parroquia. Así es que no podemos quedarnos en un solo lugar y pensar que no hay gente para evangelizar. Saliendo a evangelizar, un joven dijo en una ocasión, pastor, pues salí a evangelizar y pues no encontré a quién hablarle de Cristo. ¿Cómo que no encontraste a alguien para hablarle de Cristo? Estoy recordando en la materia de evangelismo, hace muchos años cuando un servidor llevó la clase de evangelismo, estábamos en el salón 4, el hermano Donaldo Sims era el profesor de evangelismo personal, y le teníamos que entregar un reporte de haber evangelizado a 10 personas y de estar ya discipulándolas. Y un joven del norte, que ya es un joven casado y con hijos y con nietos, dice, hermano, es que yo no hice mi tarea. ¿Cuál tarea no hiciste? Le dice él, evangelizar. ¿Y por qué no evangelizaste? Es que no encontré a nadie. Yo recuerdo aquel evento, el profesor le dice, ¿cómo que no encontraste a nadie? Ponte de pie.
él se puso de pie y todos ahí diciendo cosas en el salón, todo el grupo, riéndonos de él. El hermano abrió la puerta y lo tomó a él de la mano y dijo, acompáñeme. Lo sacó literalmente a la avenida y todos atrás de él. Y lo dejó ahí en la escalera, ahí afuera en la avenida, y le dijo, se me queda aquí. Por lo menos pasarán 3 personas durante el día a quienes usted evangelice. Y cuando ya los evangelice, puede entrar a las siguientes clases. Y todos riéndonos de él, ¿no? Estuvo feo, ¿ah? No debió haber sido así. Pero no tiene que pasar eso. Imagínense si eso tuvieran que hacer aquí en el seminario. No, es que debe ser un placer. Debes sentirlo de manera natural y compartir de Jesús. Vas a darte cuenta que no es un ministerio, no es una comisión, no es un trabajo de la iglesia, es un estilo de vida. Si tenemos a Cristo, nosotros tenemos que evangelizar de manera natural. Es que ese no es mi ministerio, es que ese no es mi don, es que no soy Billy Graham, ¿no? Pues no tienes que ser ellos, tienes que ser tú y tienes la totalidad de la autoridad para ir a todas las naciones, a todas las etnias del mundo, a todas las etnias del mundo. El siguiente todo lo vemos en el mismo versículo que dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La totalidad de Dios. Tenemos el respaldo no solo de la autoridad de Dios, el trabajo de ir a todas las naciones, sino la totalidad de Dios para poder evangelizar. No es una parte de Dios trabajando en nosotros, sino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la totalidad de Dios. Toda la deidad está presente cuando tú y yo estamos evangelizando a alguien. Por eso evangelizar es colocar a una persona frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, frente al Juez del universo, que es la única persona que lo puede salvar. Pero tú y yo necesitamos llevar a esa persona a esa totalidad de Dios presente en la vida de la iglesia. Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay otro todo por ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Estás pensando qué vas a enseñar? ¿Qué vas a decir? ¿Quién escribió un nuevo discipulado? ¿Quién mandó un nuevo trabajo para que tú puedas trabajarlo o retrabajarlo o copiarlo y solamente darlo? No. Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así es que si quieres enseñar a un nuevo creyente, usa la Biblia, tal cual está. Tienes los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que ellos aportan mucho acerca del ministerio de Jesús. Lee los evangelios, trabaja en ellos y enséñalo. Eso es lo que tenemos que enseñar a los nuevos creyentes. No que de repente aprenden más de otros personajes y no aprenden de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Tenemos que enseñar la Biblia tal cual está, sin envolturas teológicas, denominacionales o percepciones personales, sino enseñarla al desnudo tal cual está. La enseñanza de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice Jesús. Así es que en la Biblia y en los evangelios tenemos todo el arsenal de enseñanza que un nuevo creyente necesita conocer. Recuerda, tenemos toda la autoridad de parte de Dios para evangelizar a todas las naciones. La totalidad de Dios está presente cuando tú y yo evangelizamos a alguien. Por lo tanto, enseñemos todas las cosas. Esto es verdadero discipulado. Y el último versículo dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Dios está presente. Siempre con nosotros. Nunca nos va a dejar en el ministerio. Siempre va a proveer para nuestras necesidades. Siempre estará allí presente. Estaré con vosotros todos los días. ¿No nos es suficiente la presencia de Dios para poder compartir a Jesucristo? Miren, no necesitamos tanto para dar a conocer a Jesucristo. Tienes a Cristo en el corazón y es suficiente. Tenemos el ejemplo de la mujer de Samaria en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. No era una mujer teóloga. Es más, tenía muy poquito conocimiento por la tradición religiosa de su tiempo.
Pero cuando Jesús se abrió ante ella y le compartió su mensaje del cielo, y ella estuvo dispuesta a recibirlo, ella dejó su cántaro y fue y compartió con su gente. Y cuando la gente llegó a ver a Jesús, ellos expresaron: ya no creemos solamente por el dicho de esta mujer, sino porque nosotros creemos que este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Miren, las personas necesitan conocer a Jesús y punto. Eso es suficiente. Tienes a Cristo, tienes que evangelizar. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizamos a alguien? Necesitamos evangelizar a alguien. Necesitamos proclamar. Jesús es para todas las naciones. Dios es para todas las naciones. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué tenemos que evangelizar? ¿O por qué debemos evangelizar? Porque es un mandato del Señor. Tenemos que tomar en cuenta que es un mandato del Señor. Y Jesús dijo que el que me ama, dice Jesús, yo también le amaré. Necesitamos nosotros guardar los mandamientos del Padre. Y el que me ama, dice Jesús, yo también le amaré. Necesitamos nosotros guardar los mandamientos del Padre. Y el que me ama guarda los mandamientos, dice Jesús. Tenemos que evangelizar porque es un mandato de Jesús, a la vez porque es un agradecimiento a Dios. Hace rato Mimi pidió que pasáramos a orar 3 personas. Pero ¿cuántos estamos agradecidos con Dios expresándole a Él? Dios, gracias por haberme salvado. Permite que yo también evangelice a otro para que se salve. Un día estaremos en el cielo. Esa es la promesa que está en las Escrituras. ¿Cuántas personas estarán en el cielo porque tú y yo los evangelizamos? ¿Cuántas? Necesitamos nosotros evangelizar por agradecimiento a Dios, porque es lo mejor que podemos hacer en esta vida, evangelizar a otros. Necesitamos evangelizar. Hay algunos verbos ahí. En el versículo 19 está el verbo ir. Según los expertos en el idioma griego nos dicen que puede traducirse yendo. Mientras vivas, mientras camines, mientras vayas, mientras vienes, vive el evangelio. Vive el evangelio. Y sabe que cuando la iglesia está viviendo o dejando que Cristo viva su vida en su vida, está evangelizando de manera natural. Está evangelizando de manera natural. Juan Wesley llegó a decir: predica y si es necesario habla. Es decir, con nuestro testimonio, como creyentes, como siervos de Dios, como iglesia, evangelizamos a otros. Si es necesario, habla. Yo pienso que cuando dedicamos a hablar es porque no estamos viviendo el evangelio. Pero es lo mínimo que podemos hacer. Necesitamos evangelizar. Bautizar a los nuevos creyentes, llevarlos a que se bauticen. No sé si les ha pasado, pero cuando vemos bajar a alguien a las aguas y que tú y yo les hablamos de Cristo, los evangelizamos, los discipulamos, tal vez te ha pasado que se empiezan a rodar algunas lágrimas de nuestros ojos. Ese es el mejor sueldo. No es que te inviten a comer ni que te aumenten la ofrenda de cada semana. Ese es el mejor sueldo, ver a personas siendo transformadas por el poderoso evangelio de Dios y siendo bautizadas. Y es más si tú los bautizas. Es más el gozo todavía, ¿no? Enseñándoles, tenemos que discipularlos. El verbo clave es hacer discípulos. Dios no nos mandó a ser miembros en las iglesias, nos mandó a ser discípulos. Dios no nos mandó a ser fans, nos mandó a ser discípulos. No decisiones, no creyentes nominales, nos mandó a ser discípulos. Se cree que hay más de 6,000 grupos en el mundo que no han sido alcanzados, que no conocen de Jesús. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en el área donde Dios nos colocó para ministrar, para servir? Recuerda, tenemos la totalidad del poder de Dios para ir a todas las naciones. Tenemos la totalidad de Dios en nosotros. Tenemos la totalidad de las enseñanzas, enseñar todas las cosas que Dios nos mandó. Y Dios está con nosotros. Recuerda, Dios nos mandó a ser discípulos, no a ser miembros. A veces la pregunta cuando se reúnen los pastores es: ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Escuchaba una anécdota de los pastores que se hacían esta pregunta y uno le dice: ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Y él dice: 50. ¿50? ¿Y en los tuyos? No, pues en los míos hay 500, dice. Se sentía más orgulloso. Y el que tenía 50 dice: ¿y todos diezman? Le pregunta. Y el otro dice: pues sí,
Sí, todos diezman y se queda más admirado. ¿Todos diezman? Pues sí, uno le diezman a Dios y otros al diablo, dice. Pero todos diezman, dice. Todos diezman. La idea es que nosotros evangelicemos con toda la intención de que las personas sean discípulos de Cristo Jesús. Es mi oración de que Dios nos use este fin de semana para evangelizar, para ministrar, para ayudar a aquellos hermanos que están pasando por problemas diversos. Que Dios nos use. Recuérdese, tenemos toda la autoridad de parte de Dios para poder ministrar a todas las personas, enseñándoles todo lo que Dios nos ha dado. Recuerde, Dios está con nosotros todos los días. ¿Oramos? Padre, gracias por regalarnos